Hijos, el Señor esté con vosotros. Os anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Id y predicad que el reino de los cielos está cerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, arrojad a los demonios. Gratis recibisteis, dad gratis. No toméis oro ni plata, ni moneda de cobre para vuestros cinturones, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En cualquier ciudad o aldea en que entréis, informaos de quién hay de confianza en ella y alojaos allí hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, dirigidle el saludo de paz, y si la casa lo merece, descienda vuestra paz sobre ella. Pero si no lo merece, vuelva hacia vosotros vuestra paz. Palabra del Señor. Como les decía ahora antes de la oración colecta, hoy estamos celebrando la memoria obligatoria de San Bernabé, por eso estoy con esta casulla de color rojo. Y es muy importante que ubiquemos a Bernabé y con Bernabé nos ubiquemos también nosotros. Bernabé no hacía parte del grupo de los 12, pero en el Nuevo Testamento es llamado apóstol, precisamente por su cercanía con los primeros apóstoles, porque Bernabé fue clave en el anuncio del Evangelio, clave, una figura clave, y ya les voy a decir por qué. Cuando la iglesia de Jerusalén se dio cuenta de que la iglesia de Antioquía estaba como abriéndole su corazón al Evangelio, ustedes saben que de pronto en Jerusalén eran un poquito más radicales, más conservadores, por ser pues como el centro y donde estaba el centro de los judíos, pero Antioquía estaba más permeada por los griegos, de modo que los de Antioquía tenían más apertura, era una iglesia más misionera, una iglesia que de pronto no estaba tan anclada a cosas antiguas, era una iglesia que de pronto venía con una evolución en su pensamiento, que querían como salir a otras partes. Entonces los hermanos de Jerusalén enviaron a Bernabé a que estuviera pendiente de la iglesia de Antioquía. Miren qué tan bonito esto, hijos. Cuando Bernabé llega a Antioquía, dice el texto, se dio cuenta de la gracia de Dios en medio del pueblo, en medio de la comunidad. Bernabé percibió la gracia, la fuerza y el Espíritu de Dios en medio de ellos. ¿Cómo es de bonito cuando una persona llega y percibe las cosas buenas? ¿Cómo es de bonito cuando una persona llega a entablar relación con alguien, llega a algún lugar y siempre percibe la bondad de Dios? Y se los digo, hijos, porque de pronto a veces hay una costumbre, una mala costumbre, de llegar de pronto a encontrarnos con una persona, llegar a algún lugar y siempre fijarnos en los detalles malos, en lo que hay por mejorar, en las cosas que no funcionan. Esto está mal, esto no va a servir así, aquí no están funcionando bien, esto tenemos que replantearlo, esto hay que reorganizarlo, yo no sé cómo habían hecho hasta este momento. Hay una tendencia en el ser humano a mirar siempre las cosas malas y negativas en los demás, en los ambientes en los que se encuentran. ¿Qué aprendo yo hoy de Bernabé? Cuando él llega a Antioquía, lo primero que hace es ver las cosas buenas. Y a partir de las cosas buenas, él va a trabajar para potenciarlas, para sacar lo bueno que hay en ellos y llevarlo a otro nivel. Aprende eso en la vida. Con las personas que te relaciones, trata de buscar lo bueno que ellas tienen y a potenciarlo. Trata de buscar lo bueno que los demás tienen y llevarlo a otro nivel. Trata de buscar las bondades de la gente para que se pueda superar.
Nunca vayas por la vida aplastando a los demás, buscando defectos, posibles soluciones, pero lo que encuentras es errores, problemas, dificultades. Me parece maravilloso este primer punto en Bernabé, llegar a aquella comunidad y percibir lo bueno, la gracia de Dios. ¿Qué percibes en los que están a tu alrededor? ¿Te has dado a la tarea de encontrar las cosas buenas de aquellos que de pronto dicen que son malos? Pienso que todos podríamos estar en esa tarea tan bonita de buscar bondades en los lugares y en las personas que nos rodean. Ahora, hay una cosa muy bonita, y que es que cuando la gente ve a Bernabé, bueno, primero hay que decir una cosa, que Bernabé busca a Pablo, que eso es lo bonito, busca a Pablo para que Pablo le ayude en esa obra. Volvemos a lo mismo. Bernabé sabe que necesita del celo apostólico y misionero de Pablo. Y fíjense ustedes, los que de pronto les gusta leer la Sagrada Escritura y quisieran leer los Hechos de los Apóstoles, Bernabé, que es el que llama a Pablo porque sabe que Pablo tiene mucho talento, Bernabé después va a pasar como a un segundo plano, va a vivir como a la sombra de Pablo. Pablo va a ser muy bueno, Pablo va a hacer las cosas muy bien hechas, y Bernabé va a estar siempre como ahí, con su celo apostólico también, pero no va a ser nunca un protagonista. Y fíjense cómo Bernabé también ve en Pablo cosas buenas y lo invita sin celos, sin cosas raras. Bernabé invita a Pablo. Pablo y Bernabé empiezan todo su proceso. Y miren qué tan bonito lo que dice la palabra de hoy. Cuando la gente vio que Bernabé era un hombre de bien, que Bernabé tenía el Espíritu de Dios y que Bernabé era un hombre de fe, se convirtió mucha gente. 3 aspectos de Bernabé que ayudaron a la conversión de una gran multitud. Tal vez ni siquiera por muchas palabras de Bernabé, sino viendo su estilo, mirando la forma como vivía. 3 cualidades: un hombre de bien. Y el hombre de bien no se demuestra solamente con palabras. Hay gente que habla muy bueno, hay gente que de pronto es muy versada para hablar, pero lo hemos dicho siempre, hijos, del dicho al hecho hay mucho trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y a mí este pasaje de alguna manera me interpela demasiado, porque hay un tema que yo lo he hablado muchas veces con ustedes, y es el tema de la coherencia. Tan difícil que es, hijos, tan difícil que es la coherencia, tan difícil que es decir y hacer, tan difícil que es decir cosas para ponerlas en práctica, pero como es de complicado llevarlas a la obra. Por eso el mismo Jesús, entendiendo eso, va a hablar así de los fariseos y de los escribas. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Ellos dicen, pero no hacen. Y fíjense ustedes, hijos, lo hemos dicho muchas veces, es un adagio popular que todos reconocemos. Las palabras empujan, pero los ejemplos arrastran. Nunca se le olvide. Las palabras empujan, pero los ejemplos arrastran. Usted con palabras va llevando a la gente, pero cuando usted predica con el ejemplo, y ese es el problema, que para muchos de nosotros es difícil. Para un papá, para una mamá, para un sacerdote, para un maestro. En eso es lo que tenemos que trabajar, en poner como al mismo nivel la palabra y el hecho, lo que se dice y lo que se hace, al mejor estilo de Jesús, cuando dijo en la última cena: no hay amor más grande que el que es capaz de dar la vida por sus amigos. Lo dijo, y a las pocas horas lo hizo. Hablar de dar la vida es muy fácil. Vaya, entréguela pues concretamente. Él lo dijo y lo hizo. Y en esa misma corriente estaba trabajando Bernabé. ¿Por qué la gente se convirtió? ¿Porque hablaba muy bonito? No. ¿Por qué la gente se convirtió? ¿Porque era muy versado en la palabra? No. La gente se convirtió porque vio en Bernabé 3 cualidades. Era un hombre de bien, era un hombre lleno del Espíritu Santo, y era un hombre que tenía fe. Y eso no se mide con palabras,
eso se mide con obras. Ese es el reto mío y ese es el reto tuyo. Hacer que el Espíritu de Dios, que la fe y que el bien sean concretos en nuestra vida. A eso nos mandó Jesús, y es precisamente el tema del Evangelio de hoy. Fíjense ustedes qué tan bonito como Jesús envía a sus apóstoles. Hay unas cosas maravillosas en ese Evangelio que quiero que tengamos como presente. Lo primero es el envío del Señor a anunciar que el reino de Dios está cerca. Nosotros en teología tenemos un dicho muy particular: ya, pero todavía no. El reino de Dios, ya, pero todavía no. ¿Cómo así? Claro que el reino de Dios está cerca, pero el reino de Dios no se ha instaurado, hijos, precisamente porque vivimos un mundo completamente alejado del Señor. ¿Cómo se instaura un reino de Dios? ¿Cómo vamos a hablar que este reino de Dios está instaurado ya en medio de nosotros cuando vemos tantas dificultades, tantas muertes, tantos niños abandonados, tantos abusos, tantas tristezas, tantas lágrimas, tanta pobreza, tanta corrupción, tanta injusticia? Cada uno tirando para su lado, cada uno mirando a ver cómo saca provecho en su pequeña situación, cada uno metido en sus propias circunstancias sin importarle lo que pase con el otro, con ese lema tan particular que hemos asumido: yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Este no puede ser el reino de Dios. Por eso decimos todos los días en la oración del Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Todos los días pedimos que llegue. ¿Y cuándo llegará ese reino? Cuando todos los hombres de buena voluntad estén cerca de Dios y asuman la vida del Señor como la vida del reino. Mientras sigamos aplastando a los otros, dañando a las demás personas, robando, matando, agrediendo, aplastando al otro porque no piensa igual que yo, pues entonces, en ese caso, la situación se nos va desvirtuando completamente y el reino de Dios no se va a instaurar. Ahora, los manda primero a anunciar la cercanía de ese reino y los manda a anunciarlo con obras concretas. Fíjense que el Señor nos dijo: bueno, vayan y prediquen bien bonito. No, con obras muy concretas. Vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Y cuáles son las obras? Vayan y curen a los enfermos. Vayan y expulsen demonios de los que están poseídos por espíritus inmundos. Vayan y denle libertad a los oprimidos. Y finalmente vayan y curen a los leprosos, limpien la piel de los leprosos. Es decir, el Señor nos manda nuevamente, como a Bernabé, nos manda a nosotros a hacer obras concretas. Y uno puede decir: pero entonces, ¿cómo hacerlo hoy en día? Tal vez no encontremos por ahí leprosos en la calle, pero sí muchas personas a las que tenemos que limpiarles la vida de tantas injusticias y tantas tristezas. Yo se los he dicho en otras prédicas: hay hoy en día leprosos con pieles perfectas. Hoy en día hay leprosos con pieles preciosas, porque la lepra la llevan dentro. Porque hoy también tenemos que ir a limpiar de lepra a tantas personas que viven cabizbajas, tristes y angustiadas, rechazadas. Ese era el común denominador del leproso en tiempo de Jesús. El leproso vivía siempre aislado, arrinconado, menguado, sin ganas de vivir, con una campana al cuello, como una vaca, porque era una persona completamente marginada. Hoy también los hay, así tengan pieles preciosas. Hoy también hay quien necesita una atención. Hoy también hay quien necesita ser limpiado en su interior. Ay, ¿qué les parece darle libertad a los oprimidos? ¿Cuántos que están encerrados en sus egoísmos? Y una palabra puede dar libertad y apertura a un corazón. Resucitar muertos. Hoy en día hay muchos muertos en vida. Muertos en vida. Hoy en día hay muchas personas que caminan por inercia. Hoy en día hay muchas personas que respiran porque tocó, pero están muertos. Hoy también hay muchas personas a quienes debemos resucitar. La enfermedad se cura cuando se anuncia con fuerza y con valentía la causa del reino de